Con la desintegración de la Colombia bolivariana, el mariscal Antonio José de Sucre emprende su viaje de regreso a Quito, superando en el camino una serie de atentados en su contra, organizados por los enemigos políticos. La mañana del 4 de junio de 1830 logran su cometido. Sucre es emboscado mientras atravesaba las montañas de Berruecos. Hasta ahí llega la historia oficial que nos cuentan en las escuelas y colegios, pero se olvidan de un dato muy importante: quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de este magnicidio. Es por eso que en este video especial les voy a contar la historia completa, con detalles poco conocidos que nos llevarán a descubrir cuáles fueron las causas y los responsables. No sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal y me sigas en mis redes sociales, para que conozcas más datos interesantes sobre nuestra historia. ¡Comenzamos! Con la renuncia de Bolívar como presidente y la desaparición de la Gran Colombia, Antonio José de Sucre se convirtió en el imán de todas las miradas feroces de los enemigos y de todos los odios, porque lo veían como el sucesor del Libertador. Partió de Bogotá el 13 de mayo de 1830 con dirección a Quito. Desde su salida, escuchó en varias ocasiones comentarios de amigos y lugareños la noticia de que su vida estaba en peligro si decidía viajar por Pasto. En esas tierras no era tan querido, debido a que reprimió fuertemente por ser muy afines a la corona española. Recordemos que no todos estaban de acuerdo con la independencia. La primera vez que paró en una fonda y se identificó, la propietaria le dijo: "Usted está vivo de milagro, todos sabemos que lo van a matar". Sucre había sobrevivido a otros intentos de asesinato, como el que se dio en Quito en 1828 por allegados de Juan José Flores. Tal vez por eso no tomó las advertencias como algo importante, y continuó su camino con la urgencia de llegar lo más pronto a su destino. Estaba acompañado por un pequeño grupo: el diputado por Cuenca Andrés García Telles, el sargento Ignacio Colmenares, su asistente el sargento Lorenzo Caicedo, su criado Francisco y dos arrieros a cargo de las mulas que llevaban el equipaje. A su paso por Neiva tuvo una discusión con el general José Hilario López, que era un conocido enemigo de Bolívar, por lo que algunos autores lo implican en el magnicidio de Sucre. A su llegada a Popayán, varios amigos intentaron nuevamente convencerlo para que tome otro camino, pero el mariscal continuó su paso hacia las montañas de Pasto. Avanzó por el valle de Patía hasta llegar al Salto de Mayo. En su ruta era imposible evadir el tambo de José Erazo, único lugar entre Popayán y Pasto para descansar y dormir. Erazo era un famoso bandido que cobraba además para que sus huéspedes no fueran asaltados después de dejar la posada. Había sido también oficial de José María Obando, otro rabioso enemigo de Bolívar y Sucre. Sin tener más opción, el mariscal y sus compañeros pasaron la noche en ese pequeño rancho. Era el miércoles 2 de junio de 1830, 2 días antes del fatal magnicidio. La mañana siguiente reanudaron el viaje muy temprano debido a las sospechas que le generaba este personaje, y avanzaron con mucha dificultad hasta el caserío llamado La Venta de la Capilla. Para su sorpresa, en ese sitio se encontraba Erazo, que aparentemente se había quedado en su casa del Salto de Mayo. «Usted es brujo», le dijo el mariscal de Ayacucho. «Lo dejé en su fonda, hemos venido rápido, y sin que usted nos pase lo encuentro adelante». Erazo, evadiendo la mirada, le dijo que traía una diligencia de mucha urgencia. «Tenemos un negocito». Pocas horas después arribó el comandante Juan Gregorio Sarria, que perteneció a las guerrillas de Pasto a favor de la corona española, y que ahora servía al ejército colombiano bajo las órdenes de José María Obando. Sucre, inquieto, pide posada en una casa cercana para tratar de descansar junto a sus acompañantes. Esa sería su última noche con vida. Al día siguiente, la mañana del 4 de junio de 1830, continuaron con su camino hacia Quito. Sucre sospecha una emboscada y ordena que guardaran buena distancia para evitar más bajas si se atenta contra su vida. Y así lo hicieron, y tras unos minutos desde un matorral sonaron los disparos contra Sucre, que cayó mortalmente herido. Al día siguiente, cuando recuperaron su cuerpo, conservaba todas sus pertenencias, incluyendo una bolsa con monedas de oro. ¿Quién mandó a matar al mariscal Sucre? Esa es la pregunta que nos hemos planteado descubrir en este video.
basándonos en la investigación oficial del caso y en datos encontrados en varias fuentes bibliográficas. La orden provino del denominado Grupo Septembrista de Bogotá, involucrados en el atentado que sufrió Simón Bolívar la noche del 25 de septiembre de 1828, que estuvo a punto de costarle la vida, si no era por la rápida acción de Manuelita Sáenz que lo convenció de saltar por la ventana. Para este grupo de conspiradores, se había convertido en un obstáculo para sus planes separatistas de la Gran Colombia, algo que ellos querían a cualquier costo. Las pistas encontradas en las investigaciones sobre el magnicidio apuntan a dos personas: al general José María Obando, jefe del departamento del Cauca y apasionado opositor de Bolívar, y José Hilario López. Este último tenía una sed de venganza personal contra Sucre. Otro aliado fundamental fue la prensa de la época. El 1 de junio de 1830, 3 días antes del asesinato de Sucre, el periódico El Demócrata de Bogotá publica un extenso editorial con acusaciones e insultos contra Bolívar y Sucre. Decían, por ejemplo, que Obando era amigo y sostenedor firme del gobierno de la libertad. Puede ser que Obando haga con Sucre lo que no hicimos con Bolívar. Hubo alguien más que trabajó a conveniencia con ellos. Se trata nada más y nada menos que el general Juan José Flores, primer presidente de la República del Ecuador. Mientras Obando se deshacía del sucesor del ya enfermo Bolívar para eliminar toda posibilidad de mantener unida la Gran Colombia, Flores en cambio se quedaba sin rival para asumir el liderazgo del recién creado Estado Independiente del Ecuador. Como prueba se encontró una carta del 16 de mayo de 1830 del general Juan José Flores dirigida al general Agustín Gamarra, en el que le comunica del asesinato de Sucre con detalles exactos del lugar y la forma en la que murió el mariscal. Aquí les presento la parte alusiva al respecto. No tiene otro objeto la presente que participar a usted la muerte desastrosa del general Sucre, acaecida hace apenas 10 días en la provincia de Los Pastos. No se dan detalles, pero por lo poco que ha logrado averiguarse, parece cerca de un punto llamado La Venta, en las montañas de Berruecos. Tiraron los asesinos a mansalva. ¿Cómo pudo Flores dar la noticia del crimen 19 días antes del 4 de junio, y con tanta exactitud del lugar donde fue perpetrado? Obando, en cambio, se involucró de lleno en el plan que acabaría con la vida de Sucre. Fue quien envió las instrucciones al conocido delincuente José Erazo, por medio de Apolinar Morillo en el Salto de Mayo. Le dirigió una nota que decía: el dador de esta le advertirá de un negocio importante, que es preciso que lo haga con él. Él le dirá a la voz todo, y usted dirige el golpe. José Erazo sirvió como guía a los asesinos en las montañas de Berruecos. Habían alistado el lugar de la emboscada, acomodando a Morillo y a los otros tiradores por parejas, a ambos lados de un estrecho camino donde no había forma de fallar. Los autores materiales del magnicidio de Sucre fueron el coronel venezolano Apolinar Morillo, los ex soldados peruanos Juan Cusco, Andrés Rodríguez y el neogranadino Juan Gregorio Sarria. Cuando Obando tuvo la confirmación, despachó 3 cartas inmediatamente con la noticia a los generales Flores, López e Isidoro Barriga, este último jefe militar de la Plaza de Quito, cada uno con una versión distinta a conveniencia. Al primero le informó que era producto de un simple robo. Al segundo, en cambio, le informó que los agresores fueron soldados del Ejército del Sur que pasaron por ese lugar. Y al tercero le escribió la noticia culpando directamente a un conocido delincuente llamado Noguera. Complicando aún más la trama de esta historia, se encontró una carta donde se evidencia que José María Obando había estado en contacto con Juan José Flores 2 meses antes del magnicidio en Berruecos, buscando una solución amistosa a la pretendida anexión de Pasto al Ecuador. En una parte de dicha carta se lee lo siguiente: dígame si quiere que detenga en Pasto al general Sucre, o lo que deba hacer con él. El general Sucre lleva la intención de sustraer el sur y ponerse bajo la protección del Perú. Cuide usted mucho de esto, y cuente con el Cauca y con mí mismo para estorbar tal suceso. Esta carta daría origen a las acusaciones en contra de Juan José Flores, como coautor o al menos cómplice del asesinato. Otra controversial teoría sobre el magnicidio de Sucre nos la presenta Antonio Lemos Guzmán, con un clandestino pacto entre el general Flores, doña Mariana de Carcelé, marquesa de Solanda y esposa del mariscal Sucre, e Isidoro Barriga, quien había sido subalterno de Sucre durante la campaña del Perú, que según el investigador Lemos era el amante de la marquesa al momento del asesinato, a quien lo convirtió posteriormente en su segundo esposo.
Luego de unos meses de celebrado este matrimonio, otro hecho trágico enlutaría a Mariana. Su pequeña hija Teresita muere trágicamente. Algunos documentos indicaban que fue de muerte natural, pero circularon fuertes rumores que culpaban a Isidoro Barriga de haber terminado con la vida intencionalmente al haberla botado mientras jugaba desde el balcón del segundo piso hacia el patio de la casa en Quito. Acción que según algunos se planeó con el propósito de eliminar a quien fuera la única heredera de Sucre. Las investigaciones posteriores sobre el crimen en Berruecos siempre estuvieron sujetas al encubrimiento y a los vaivenes de la política colombiana. Los 3 soldados que participaron en el complot murieron misteriosamente a los pocos días de haberse realizado el magnicidio. 2 fueron envenenados y el otro perdió la vida en un accidente simulado. Erazo, al caer preso en 1839 por otro motivo, terminó revelando los detalles del crimen que pesaba sobre su conciencia. Nunca más saldría de la cárcel. En 1842, Morillo, en declaración juramentada antes de ser fusilado por el crimen, inculpó de todo al general Obando. Este general tuvo que cargar con las acusaciones del resto de su vida, pero esto no fue impedimento para desempeñar altas funciones del Estado colombiano. Esto incluye la presidencia entre 1853 y 1854. Murió en 1861, en combate atravesado por 6 lanzas, como resultado de una de las tantas rebeliones que promovió. Juan José Flores, el principal beneficiario del crimen, logró ser el primer presidente de la naciente República del Ecuador y tuvo presencia política por más de 15 años ininterrumpidos. Cometió actos de traición a la patria imperdonables. La participación de Flores en el crimen también fue usada como arma política por sus adversarios. Murió en 1864, producto de un disparo que recibió en combate en el bajo vientre del que nunca pudo sanar. Fue enterrado en la Catedral Primada de Quito. Curiosamente, sus restos reposan frente al mausoleo del mariscal Antonio José de Sucre. Aquí termina la chula historia de esta semana. Si te gustó y nos quieres apoyar, déjanos tu like y comparte este video en tus redes sociales. Saludos equinocciales, nos vemos pronto con otro nuevo video.